Señor Jesucristo. Porque Él nos permite, amén, estar aquí conectados. Cualquiera puede decir, no, que yo estoy en mi casa y tomé la decisión. Sí, está bien. Pero Dios te ha permitido estar aquí en esta hora. Dios no es un Dios de casualidades. Dios, amén, es un Dios que todo lo planifica. Dios es un Dios que tiene un orden estipulado para todas las cosas. Es un Dios de propósitos. Y si usted lee la Escritura, hacia donde se movía Jesús cuando estuvo caminando entre nosotros, hacia donde Él se movía, ahí había un propósito. Sea donde sea que estuviera, ahí había un propósito. Y si en esta tarde estamos acá conectados, aquí también hay un propósito. Así que gracias le damos a nuestro Señor Jesús porque nos ha permitido, amén, estar acá conectados. Que gracias también, hermano Gregorio, a mi hermano Víctor, que está conectado con nosotros el día de hoy, hermano Jefferson, mi pastor Ezequiel Barrientos y mi hermano Ezequiel, que también está conectado a este momento. Justo cuando son las 8:11, quiero invitarle a que hagamos una oración. Todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, debemos hacerlo en el poderoso nombre de Jesús. Así que le invito a que hagamos una oración de fe. Cierre sus ojos por un instante. Démosle gracias a Dios y presentémonos ante Él. En el nombre de Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por esta bella oportunidad que nos das de estar aquí conectados, Señor, a través de este medio, Jesús, pero también conectados a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos desde ya que seas tú dirigiendo, Señor, esta reunión, que seas tú dirigiendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Que todo lo que digamos en esta hora sea, Señor Jesús, puesto por ti, Señor, en nuestra boca, Dios de la gloria, que podamos hablar, Señor Jesús, con sabiduría, Señor, y que tú nos des entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, en esta hora. Te lo ruego, Jesús. Bendice a mis hermanos que se han conectado. Bendice a los que quizás se van a conectar en el transcurso de la reunión, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, a ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí de manera formal comenzamos en esta tarde. Recordarles que esta reunión está siendo grabada para que posteriormente también pueda ser de bendición para aquella persona que lo pueda visualizar en cualquier momento de su vida. De más está decirle, si está viendo este video, por ejemplo en YouTube, en la parte de arriba de este video va a haber un enlace a la segunda parte y a la primera parte del tema que estamos tratando, que son los dones espirituales. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los dones espirituales. Ya esta es la tercera parte. Entonces, la semana pasada pues comenzamos a hablar acerca del primer don y previo a eso describíamos todo lo relacionado a los dones. Bien, en este día comenzamos con los dones que nosotros llamamos, para distribuirlos o para categorizarlos de esta manera, los llamamos dones de revelación. Tienen que ver con el don de la palabra, de conocimiento o de ciencia. Amén. Tiene que ver, aleluya, con el don de la palabra de sabiduría. Gloria al Señor Jesús. Y con discernimiento de espíritus. Así que los dos primeros dones tienen que ver con palabra. Así que en primera instancia quisiera compartir brevemente un poco acerca de lo que es la palabra. ¿Amén? La palabra. Pudiéramos de manera general comenzar a desglosar un poco este término, palabra. Pudiéramos decir que es una unidad lingüística con significado. Normalmente las palabras tienen un significado, ¿cierto? Una palabra es un vocablo, una voz o una expresión. Y si vamos a la etimología, podríamos decir que se deriva del latín parábola. Amén. Una palabra es un conjunto o secuencias de sonidos articulados, amén, que se pueden representar gráficamente con letras o números, que por lo general están asociados a un significado.
No sé si alguno de ustedes quisiera de manera espontánea decirme con sus propias palabras lo que entiende o cómo pudiera definir la palabra palabra. Amén. No sé si alguien quiera compartir en esta hora. Un concepto o una definición o qué significa para usted esta palabra palabra. Amén. Hermano Gregorio. Yo lo veo como la palabra como una expresión de mi pensamiento o una manifestación de mi pensamiento. Amén. Eso es correcto. A través de la palabra usted puede expresar algo que usted está pensando, amén. O pudiera expresar un sentimiento, en fin. Entonces la palabra es, en otra, digamos de otra forma, la palabra es lo que nos permite, en este caso, expresarnos o comunicarnos. Amén. Por lo general, hermanos, el término palabra, pudiéramos decir que se refiere a la facultad de hablar de una persona. Por ejemplo, si dicen, no, esa persona no tiene palabra, quizás están diciendo que no tiene la facultad de hablar. Esa persona carece de palabra. Amén. También puede ser la actitud oratoria o de elocuencia y persuasión de una persona que es bueno expresándose. Amén. Vamos a admitir a todos. Bienvenidos a todos los que se han ido incorporando en esta tarde. Jesús les bendiga a cada uno. Estamos en este momento hablando acerca de definiendo de manera general un poco lo que es la palabra palabra. Amén. Decíamos que la palabra es la facultad, o puede referirse a la facultad de una persona para hablar, o digamos la actitud oratoria, la capacidad o elocuencia que puede tener una persona para expresarse, para dar un discurso. Amén. Tiene buena palabra, quiere decir que es bueno expresándose o dando un discurso o una oratoria. También palabra puede referirse, amén, a una promesa o una oferta, como por ejemplo algo que hace una persona para garantizar. Hermano Jefferson, se te activó la cámara. Amén. Gloria a Dios. Puede referirse a una promesa, amén, u oferta. Es decir, yo voy a hacer tal cosa, hermano. Créame, le doy mi palabra. Es como una especie de garantía, una promesa. Te doy mi palabra de que es así. Amén. Y también puede referirse al nombre que recibe el derecho o el turno de las personas para hablar o expresarse, por ejemplo, en asambleas, en reuniones, como por ejemplo acá, que yo a veces cedo el derecho de palabra. Hermano Gregorio tiene el derecho de palabra. Quiere decir que puede comenzar a hablar. Entonces, palabra puede referirse a muchas cosas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, una de las definiciones de palabra o de las asociaciones que hacemos con palabra es verbo, porque verbo es un tipo de palabra. Amén. Ahora sí, esto fue algo general. Vamos ahora a la Biblia. Vamos a entonces asociar estos conceptos con la Biblia. Dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6, capítulo 2 de Proverbios, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Fíjese cómo lo dice, de su boca, de la boca de Dios, viene el conocimiento y viene la inteligencia. Amén. En Apocalipsis 19:13, no vamos a entrar en este momento a hablar de esta hermosa revelación, pero en Apocalipsis 19:13, en el capítulo 19, el apóstol Juan está hablando de Jesús, de Dios. Amén. Y en el versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verbo está asociado con palabra, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Si leemos Génesis 1:1, dice exactamente lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, a través de la palabra de Dios, encontramos salvación. A través de la palabra de Dios entendemos, amén, que la palabra tiene fuerza, tiene potencia, creó todas las cosas. Amén. Efesios 4:29 habla hacia nosotros y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y también se nos dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Hay una gran importancia en la palabra, en lo que uno dice, y sobre todo y mayor y principalmente en la palabra de Dios. Por eso cuando usted expresa palabra, amén, por ejemplo, invocando el nombre de Jesús para reprender un demonio, los demonios huyen, los demonios se someten, porque hay poder en la palabra. Amén. De hecho, en Proverbios capítulo 18, verso 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjese bien, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Incluso, amén, pudiéramos ver más allá y entender Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí está hablando también de conocimiento. Hay poder en la palabra. En la palabra de Dios hay poder. Amén. Otra característica de la palabra de Dios es para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Luego en Mateo vemos que la palabra también literalmente es vida, porque dice, él respondió y dijo, Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, se está refiriendo a la palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada, ese alimento que necesita nuestra alma. Debemos, así como los niños recién nacidos desean la leche, así nosotros debemos anhelar también y desear también ese alimento para nuestras vidas, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Hermano Gregorio, ayúdeme con segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Estamos dando una pequeña introducción acerca de lo que es palabra y más allá específicamente palabra de Dios. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Hermano, segunda de Timoteo. Capítulo 3, versos 16 y 17. 16, 17. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
Toda la escritura, es decir, toda la palabra que nosotros tenemos allí, la Biblia, la palabra de Dios, toda esa escritura es inspirada por Dios. Y fíjense todas las utilidades que tiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía. Ahora, ¿por qué les dije todo esto? Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que tiene poder, esa palabra que tiene todas estas características que acabamos de ver, de mencionar. Amén. Que transforma, que cambia. Esa palabra que viene de parte de Dios nos la otorga. Amén. O nos otorga ciencia, conocimiento y sabiduría a través de estos dones que estamos viendo. El primero fue el don de conocimiento, que lo hablamos la semana pasada, el don de palabra de ciencia, y hoy comenzamos a hablar acerca de el don de palabra de sabiduría. Hermano Gregorio. Hermano Jackson, una consulta. Han sido innumerables los pasajes que usted ha hablado referente a que nosotros debemos alimentarlo de la palabra, que la palabra hay poder, ¿no es cierto? Una guía, que fue otra de las cosas que me dijo de referente a la palabra, que está más que interesante, hermano Jackson, lo que son espíritu y son vida. Amén. ¿Por qué en algunas ocasiones se sigue mal utilizando el pasaje la letra mata? Desde su punto de vista, pues yo creo que ya la mayoría de hermanos, creo yo, de diferentes denominaciones, creo que dentro de un gran esfuerzo que se ha hecho, creo que ya en su mayoría, creo, pues estoy equivocado, en su mayoría creo que hemos concientizado de que estudiar la palabra no es malo dentro del orden de Dios, ¿no es cierto? Que tiene que ir acompañado de oración, ¿no es cierto? Pidiéndole en todo momento que eso positivo de estudiar no se convierta en vanagloria o algo negativo, hermano. Ya. Amén. ¿Cuál es su punto de vista? Entendiendo que también, de acuerdo a lo que dice usted, es para alimentar un don. ¿Ya? Amén. Porque aquí está hablando del don de la ciencia, ¿no es cierto? Que hace alusión que es sinónimo de conocimiento. Amén. Porque el conocimiento, ¿no es cierto?, no es solamente aprender lo que puede decir la palabra, sino que es lo que Dios me revela a través de la palabra. Pero tengo que leerla. Así es. Hermano Jefferson también iba a decir algo. Parece que fue que presionó el botón sin querer, hermano Jefferson. Bien, hermano Gregorio, ciertamente la palabra, como lo acabamos de ver, tiene tantas características y cualidades. Amén. Parece que si quiere participar mi hermano Jefferson, a ver. Jackson, amén. Quería agregar algo, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Recientemente aquí estamos haciendo un estudio de la Biblia, de leer toda la Biblia en un año. Y tú estabas comentando allí que la palabra te da un don de ciencia y sabiduría. Y yo no sé si a usted le ha acontecido, le ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que he tomado decisiones en mi vida basada a lo que he leído. Y me ha ido muy bien. O sea, los resultados han sido increíbles. Hace poco estaba leyendo Génesis y tuve un acontecimiento en mi vida y recordé algo acerca de la palabra de Dios y actué de acuerdo a eso y me fue muy bien. Entonces eso quiere decir que es cierto, pues, que la palabra de Dios te da como esa ciencia, esa sabiduría para tomar tus decisiones. Amén. Sí, así mismo recuerda que
que leyó el hermano Gregorio en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, y como lo dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es nuestra guía. Entonces, claro que sí, hermano Jefferson, también la palabra de Dios es viva, es eficaz, y eso significa que la palabra de Dios se renueva, y eso significa que en la palabra de Dios, no importa cuántas veces leamos el mismo pasaje, el Señor siempre va a tener un mensaje, siempre va a tener una enseñanza. Amén. Nunca se canse de leer la palabra de Dios, porque incluso leyendo el mismo pasaje va a ir entendiendo cosas que en un principio no entendió, va a ir viendo cosas que en un principio no vio. ¿Por qué llegamos al punto de decir que la letra mata, como lo vemos en la palabra de Dios, cuando el estudio de la palabra no va acompañado del Espíritu de Dios, cuando el estudio de la palabra de Dios no va acompañado del Espíritu de Dios, cuando yo veo la Biblia como una enciclopedia, como un libro de historia, como un libro de poesía, de geografía, de arte, de psicología, cuando yo veo la Biblia como un libro más del mundo y la estudio de esa manera, yo me voy a condenar por lo que yo voy a leer, porque yo no voy a entender nada, y lo que yo creo que estoy entendiendo, estaré totalmente errado de ello. Mas cuando yo estudio la palabra, y es el Espíritu el que me guía, y es el Espíritu Santo el que me da revelación de esa palabra que yo estoy leyendo, allí esa palabra va a ser ese pan de vida que yo necesito. Allí esa palabra que yo estoy leyendo va a ser esa leche no adulterada que mi espíritu, que mi alma necesita para crecer, para fortalecerse. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos por acá? Es importante estudiar la palabra de Dios. Animamos a que estudiemos la palabra de Dios, pero todo esto se debe hacer siempre bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de su espíritu. Porque si no hay revelación de Dios, usted no va a entender nada de lo que está leyendo, usted va a entender otra cosa, y esa otra cosa que usted va a entender le va a ser de tropiezo, y le va a ser de condenación, y le va a ser de perdición para usted. Por eso, en ese caso, la letra mata. Amén. Hermano Brian tiene la palabra, y luego mi hermano Gregorio. No, más que nada, con respecto a lo que pregunta el hermano Gregorio, si mi mente no me falla, cuando aparece esa frase que la letra mata, si no me equivoco, el autor del libro está haciendo una comparación entre la gracia y la ley. Entonces, lo que se está refiriendo con que la letra mata, si mi mente no me falla, si no estoy recordando mal, es que la ley nunca te va a salvar. La ley la ley produce muerte, pero la gracia en Cristo produce vida. Si no me equivoco, eso es lo que recuerdo de lo que yo leí, pero puedo estar equivocado. Amén. Hermano Gregorio también había solicitado la palabra. Sí, hermano. Sí, amén. Amén a mi hermano Jackson y al hermano Brian. Sí. ¿Puedo leer un pasaje de la Biblia, hermano Jackson? Amén. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es justamente lo que está explicando el hermano Brian. Sí. No, lamentablemente se ha mal interpretado, pero sumado a todo lo que dijo mi hermano Jackson referente a cómo tiene que ir acompañado al estudio, porque si no me convierto como diríamos en un fariseo. ¿Puedo leer otro pasaje, hermano Jackson? Amén. Es Colosenses. Colosenses, que también tiene incidencia con el mismo tema, capítulo 1, versículo 9, que se habla que, por ejemplo, que si una persona lee, como que mata el espíritu. Ya quedamos claro que eso no es lo que quiso decir ese pasaje. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. O sea, estamos hablando que incluso si quiero tener una inteligencia espiritual, debe ser acompañada de la lectura. Si el discernimiento, ¿a qué se refiere? Si hay una manifestación, ¿no es cierto? Tiene que ir acorde a la palabra. Porque, ¿cuál es mi plomada? Mi plomada, como todo, disculpen el término tal vez rústico, pero la plomada siempre tiene que ser la palabra. En todo ámbito de mi vida, en todo ámbito de cosas. Así que eso. Amén. Así es, la palabra tiene que ser nuestra guía. Y ya para cerrar aquí, porque todavía no hemos entrado en el tema que corresponde. Amén. Pero eso es lo bueno de estos estudios, que siempre conversamos es palabra de Dios y son cosas importantes para nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, amén, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y allí dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Con eso creo que quedamos claros allí. Se hablaba de un antiguo pacto, se hablaba de la ley, y luego estamos ahora en otro pacto, estamos hablando de la gracia. Sin embargo, hace énfasis en el Espíritu, no de la letra, sino del Espíritu. Amén. El Espíritu es el que nos vivifica, y a través del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder comprender esa hermosa palabra de nuestro Señor Jesús. La semana pasada solamente hablamos del don, aleluya, de la palabra de ciencia o conocimiento. Amén. Brevemente hablábamos acerca de que esto se refería a poder entender o a poder conocer o a poder ver más allá de lo que se veía de forma evidente, poder entender más allá de las circunstancias, poder tener esa revelación, ese conocimiento de las cosas que suceden. Amén. También poder entender un poco la intención, quizás. Pedro fue uno de los ejemplos cuando Ananías y Zafira, fue uno de los ejemplos que mencionamos, cuando Pedro le dice: ¿por qué hiciste esto? Amén. Pedro le dijo a Ananías que porque había hecho eso, y lo cual era algo absurdo. Le dijo: bueno, si la casa era tuya, y si tú la vendías, pues todo el dinero era tuyo. ¿Por qué tenías que decir que la vendiste en tanto si en realidad la habías vendido en tanto? Porque te dejaste utilizar por el enemigo, porque pusiste tu corazón en otra cosa. Amén. Pedro vio más allá de lo que estaba sucediendo allí. Eso lo hizo a través del Espíritu Santo. También hablamos un poco de Salomón, que él pidió conocimiento en Primera de Reyes 3:9. Él pidió conocimiento. Amén. Pidió un corazón entendido. Y vimos en Primera de Corintios 2:9 al 11 que Dios tiene preparado, amén, aleluya, una gran cantidad de conocimiento para los que le aman, para los que le buscan. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Bueno, hermano, hablamos acerca del paralítico, lo que sucedió en ese día. Jesús, que conoce todos los corazones y escudriña todos los corazones, entendió lo que necesitaba el paralítico. Más que una sanidad, lo que necesitaba era el perdón de sus pecados. Y eso, a grosso modo, hermano, fue lo que conversamos. También decíamos varias cosas allí, pero no estamos absorbiendo el tiempo del día de hoy. Así que vamos a comenzar con el don de la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría es muy parecido al don de la palabra de conocimiento o de ciencia. Amén. Sin embargo, ciencia habla más de conocimiento. Conocimiento habla más de entendimiento. Amén. Incluso pudiéramos decir un poquito de discernimiento. Cuando hablamos de ciencia o conocimiento, estamos hablando más de entendimiento, como de poder comprender las cosas. Y cuando hablamos de sabiduría,
cambió un poco allí la cuestión, porque ya, aunque es muy parecido tener conocimiento a tener sabiduría, cuando se habla de sabiduría quizás se habla un poco más de la forma en la que se ejecuta, la forma en la que se procede. Amén. Salomón fue conocido por su sabiduría. El ejemplo más grande o más común que se ha mencionado acerca de Salomón y de su sabiduría era cuando dos mujeres aseguraban ser la madre de un niño. Usted recuerda ese pasaje, ¿verdad? Habían dos mujeres que decían ser la madre de un niño. Cada una de ellas lloraba y decía y clamaba diciendo que ese era su hijo. Y Salomón necesitaba juzgar eso por como rey. Él tenía que dar un veredicto y decir cuál de las dos en realidad era la madre. Bueno, Salomón lo que dijo fue: pártanlo por la mitad para que no peleen. Le dan la mitad a cada una de ellas, ¿verdad? Un poco drástico, ¿cierto? Pero estaba actuando con sabiduría, estaba procediendo con sabiduría. Entonces más o menos por allí va la diferencia entre conocimiento, ciencia y sabiduría. Quisiera escuchar a alguno de ustedes que me dijera con sus palabras que cómo ve o cómo entiende el concepto de sabiduría. ¿Qué es para usted sabiduría? Amén. Hermano Brian y después mi hermano Gregorio. Bueno, yo entiendo que sabiduría no solo tiene una definición, sino que tiene varios contextos. En estos casos recuerdo un par o no, unos pocos. Por ejemplo, sabiduría tiene que ver con la cantidad de conocimientos. También, por otra parte, sabiduría en otro contexto quiere decir la habilidad que tiene cierta persona para realizar cierta acción. Y también en otras ocasiones se utiliza para hablar de la experiencia que tiene cierta persona, de la experiencia en cuanto a la vida. Esta persona, por ejemplo, los ancianos, ellos tienen sabiduría porque tienen una larga experiencia a través de debajo del cielo. Eso es lo que yo tengo entendido que es la sabiduría. Excelente, hermano Brian. Muchas gracias. Hermano Gregorio. Bajé la mano porque justamente al hablar de sabiduría se me viene a la mente, no sé, una persona mayor, Ajá. ¿ya? Donde ya lleva un camino trazado, entonces él lleva como vivencia, experiencia, y creo que nosotros le llamamos eso como sabiduría a una persona sabia, que ya tiene como un paso trazado, en este caso adelantado, por decirlo de alguna manera. Amén. Perfecto, hermano Gregorio. Tiene que ver con la experiencia, ¿verdad? Hermano Ezequiel. Sí, tomando las palabras del hermano Gregorio, la sabiduría es un don de Dios, ¿cierto? Amén. Es un don de Dios. Entonces, toda esa experiencia que tiene un anciano que tuvo sabiduría, la puede tener un joven, porque tiene el don de Dios. Amén. Es decir, la puede tener un joven porque Dios Amén. se la da, porque Dios se la da. Está Y interesante. es lo que pidió Salomón. Y es lo que pidió Salomón, Exactamente. porque él era joven, entonces a la hora de gestionar o de gobernar, incluso en la misma casa, en el hogar, yo creo que hay que tener bastante sabiduría. Cuando Dios le dice cuando Pablo enseña, dice que hay que organizar la casa, el hogar con sabiduría y tratar a vuestras esposas con sabiduría. Amén. O sea, bueno, por algo lo dijo. Perdón. Ok. Gracias, hermano Ezequiel. Sí, efectivamente, muy acertado cada uno de sus aportes, hermano. Cuando hablamos en términos generales, decimos sabiduría, casi que algo automático. Amén. Ya, un momentico. Ok, bienvenido, bienvenida en esta tarde. Amén. Cuando hablamos de sabiduría de forma general, amén, es casi que automático que nos imaginemos a un anciano, cabello blanco, barba larga, ¿cierto? Porque en cierta forma sí, la sabiduría
proviene de experiencias, de vivencias. Hay un dicho o un refrán que dice que el que no escucha consejo no llega viejo, ¿verdad? Lo que quiere decir que el que está viejo es porque ha escuchado muchos consejos, por lo tanto tiene muchos consejos que dar, tiene mucho que enseñar, tiene sabiduría, tiene experiencia. Amén. Eso es cierto. También es cierto que la sabiduría tiene que ver con la forma en la que nosotros actuamos. Fíjense la diferencia. Una cosa es entender las cosas, conocer las cosas, y algo diferente es saber cómo actuar, cómo proceder ante una situación. Amén. Pero eso es hablando de sabiduría a nivel general. Pero cuando vamos al don de Dios, cuando entendemos el don de la palabra de Dios, el don Dios se lo puede dar a un joven. A un joven Dios le puede dar el don de la palabra de sabiduría. Amén. Y esto no es más que una revelación, hermanos, de un diagnóstico, de una causa, digamos, la raíz de un problema. Amén. Una situación o un hecho. Amén. Este don, pudiéramos decir que nos revela, amén, el tratamiento, es decir, cómo actuar, aleluya, a partir de lo que se nos fue revelado por este don, por la gracia de Dios. Por ejemplo, volvemos otra vez a hablar acerca de este pasaje, cuando le dicen a Salomón que tiene que juzgar a estas dos mujeres y ver quién es, aleluya, la verdadera madre de este niño. En ese tiempo pues no había examen de ADN, no había manera de comprobarlo. Y como era recién nacido, creo, era pequeño, era un bebé, pues por los rasgos físicos también iba a estar difícil que Salomón supiera. Entonces, a través de la sabiduría que Dios le había otorgado a Salomón, él pudo dar un veredicto, él pudo ver cómo tratar esa situación, cómo proceder ante ello. Y él dijo, córtenla por la mitad. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que la verdadera madre iba a actuar de una manera distinta a la que pretendía ser su madre, o la madre del bebé en este caso. Amén. Y usted conoce la escritura. La que no era su madre dijo, bueno, está bien, a mí denme la parte de arriba. No, mentira, eso no lo dice la Biblia, pero ella dijo que estaba bien, sí, está bien. Pártanlo y denme a mí lo que me corresponde. Pero la que era en realidad su madre, la madre de este bebé, aleluya, dijo, no lo vayan a partir por la mitad. Dénselo que lo cuide la otra señora. Amén. Porque era su madre en realidad y le dolía a su hijo y no iba a permitir que le hicieran daño a su hijo. Entonces la sabiduría es la que te permite, aleluya, analizar una situación y ver cómo proceder, amén, ante esa situación. Quisiera leer dos pasajes. Mi hermano Ezequiel, no sé si tiene por allí la Biblia cerca. Mateo capítulo 22, verso 15 al 22. Y mi hermano Gregorio me va a ayudar con Juan capítulo 8. Son varios pasajes, son varios versículos. Juan capítulo 8, desde el 1 hasta el 11. Entonces, en sí, hermanos, aleluya, por la palabra de ciencia, Dios nos revela la raíz de algo que pasa o que pasó. Y por el don de la palabra de sabiduría, Dios nos revela cómo actuar, cómo poner en práctica la palabra de ciencia, cómo proceder, cómo debemos actuar. Amén. Son dos cosas que prácticamente van de la mano, pero son dos cosas distintas. Amén. Amén. Hermano Ezequiel. Amén. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad en el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? La inscripción. Les dijeron: de César.
Amén. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y lo dejaron. Amén. Piense, amén, cómo los fariseos siempre estaban detrás del Señor Jesús, buscando la manera en que se equivocara, en que se contradijera, en que no supiera cómo responder, o en que alguna de sus respuestas causara quizás polémica, o que hablara en contra de la ley, o cosas así. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, sabía cómo proceder. Denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Hermano Gregorio. Amén. En el nombre de Jesús dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, Amén. para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Allí vemos otro caso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras yo voy diciendo estas palabras, hermano, vaya usted pensando qué otro ejemplo se le ocurre donde alguien haya actuado con sabiduría. Amén. Mientras yo voy hablando un poco acerca de esto que leyó mi hermano Gregorio. La ley, amén, protegía, estaba a favor de aquellos que tenían la intención de lapidar y condenar a esta mujer que había sido, amén, capturada, por decirlo de una manera, en el acto de adulterio. Amén. Estaba escrito en la ley los amparaba. Sin embargo, ellos, con la intención de tentar al Señor Jesús, la traen a los pies del Maestro y le explican todo lo sucedido. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a enfrentar situaciones similares. Muchas veces alguien va a saber su posición como cristiano, como cristiana. Va a saber quién es usted y va a tratar de hacerlo caer a través de una prueba, de una falsa prueba. Amén. Entonces es en esos casos en los que nosotros necesitamos, bendito sea el nombre de Jesús, tener esa sabiduría que viene de lo alto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. Muchas veces dejamos que sean las emociones las que hablen. Muchas veces dejamos que sean las emociones las que actúen. Y allí, hermanos, no hay sabiduría. Cuando usted deja que sus emociones lo controlen, lo dominen y usted actúa por sus emociones, allí no hay sabiduría. Usted tiene que tener algo que se llama inteligencia emocional. Amén. No debe permitir que sus emociones lo gobiernen. Dios le ha derramado de su espíritu. Por lo tanto, ese espíritu le puede a usted otorgar sabiduría. Amén. Y esa sabiduría es la que a usted le va a ayudar a proceder ante una situación. Cuando usted no sepa qué hacer, pídale al Señor entendimiento, conocimiento, cómo proceder ante una situación. Allí está la sabiduría. Amén.
esa sabiduría le va a permitir a usted, hermano, entender cómo debe proceder. Jesús le dijo, bueno, está bien, es cierto, eso lo dice la ley, están en todo su derecho, amén. ¿Quieren apedrearla? Háganlo, pero el Señor va un poco más allá. Con sabiduría le dice, bueno, el que esté libre de culpa, aquel que se siente inocente, aquel que no haya violado la ley, aquel que esté libre de pecado, aquel, aleluya, que no tenga nada que ocultar, amén, que arroje la primera piedra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fue, como dice la Escritura, acusados por su propia conciencia, que cada uno de ellos se fueron retirando y finalmente nadie pudo arrojar ni siquiera una piedra. Amén. Con sabiduría nosotros podemos saber tratar las cosas. Amén. Las circunstancias de nuestra vida se manejan con sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. No sé si alguien quiera aportar algo más, si se les ocurre algún ejemplo donde se actuó con sabiduría. El hermano Brian quiere compartir una palabra, hermano Brian. Bueno, con respecto a los ejemplos que han dado, se me vienen a la mente dos acontecimientos. Uno, cuando los mismos fariseos estaban, si no mal recuerdo, intentando encontrar alguna falla en el Señor Jesús. Y entonces ellos le preguntan, si mi mente no me falla, en qué nombre había venido. Entonces él les dice que le iba a responder si ellos le respondían la pregunta a él. Y él les dice, si mi mente no me falla, ¿acaso Juan el Bautista había sido profeta? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos quedaron en una encrucijada, porque si decían que sí, él le iba a responder, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decían que no, el pueblo se iba a ir en contra de ellos, porque el pueblo sí creía en Juan el Bautista. Entonces dijeron, no sabemos. Entonces el Señor en respuesta le dice, entonces yo tampoco les voy a decir en qué nombre vengo. Esa es una. Y la otra es la historia de David. Cuando está huyendo de Saúl, Jonatán dice que la escritura dice que su mejor amigo Jonatán, el hijo de Saúl, va a verlo al campo, y él no creía que su padre quería matar a David. Entonces David, insistiendo, le dice, entonces en la fiesta de luna nueva, si mi mente no me falla, él va a querer que David se siente junto al rey Saúl, o más bien el rey Saúl va a querer que David se siente junto a él para poder cenar juntos, y obviamente lo iba a tener cerca ahí para matarlo. Entonces le dice que cuando el rey Saúl en aquella fiesta pregunte por David, a su hijo, él le responda que fue a donde su familia. Y si su respuesta era tranquila, él se iba a dar cuenta que realmente no quería matarlo. Pero si él se ponía violento, él se iba a dar cuenta de que realmente su padre quería matarlo. ¿Y qué pasó? Que cuando Saúl preguntó por qué David no estaba sentado a la mesa, Jonatán le dijo que había pedido permiso para ir a ver a su familia, y ahí se molestó. Y se dio cuenta en ese momento que su padre sí quería matar a David. Amén. Gracias, hermano Brian. Son dos ejemplos bastante claros. Amén. Sí, no sé si alguien más también quiera compartir algún ejemplo. Piense cómo es la sabiduría, la que a través de ella podemos proceder, hermanos, de manera inteligente, por decirlo de una manera, entendiendo que la inteligencia es muy limitada en comparación a la sabiduría. Para mí la inteligencia es más terrenal, es más humana. El hombre, dice la palabra de Dios, que cuando se cree sabio en su propia sabiduría, termina siendo peor que un necio, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo que viene de arriba, el conocimiento que viene de lo alto, que viene de parte de Dios, amén, allí hay sabiduría. Aprovecho esta instancia, en esta mitad, o casi más de la mitad en realidad,
de esta reunión para darle la bienvenida a los hermanos que se incorporaron a lo largo de la reunión. Amén. Hermana Rosina, que está por allí conectada, hermana Paulina. Jesús le bendiga a cada uno. Amén. Hermano Ariel también está por allí conectado, que no los había saludado. A mi hermana Maggi también, bendiciones. Y también quiero saludar a un hermano que nos acompaña por primera vez en este día. Es nuestro hermano Gerson. Amén. Él estaba por acá cerca de nosotros físicamente, pero también viene de Venezuela. Hermano Gerson, Jesús le bendiga de una forma especial. Acá aparece con el nombre de Víctor Sarabia porque está conectado con otro teléfono, pero es nuestro hermano Gerson. Siéntase, amén, más que bienvenido en esta tarde. Espero que sea la primera de muchas reuniones que pueda acompañarnos. Amén. Bien, hermanos, de esta manera vamos entonces cerrando. No sé si alguien más quiera decir algo con respecto al don de la palabra de sabiduría, algún ejemplo que se le ocurra donde se actuó con sabiduría, o incluso, amén, alguna experiencia personal donde usted haya actuado con sabiduría, quizás sin saberlo en ese momento, pero después se dio cuenta de que Dios le dio sabiduría para proceder ante esa circunstancia. También es bueno compartir esa vivencia, esa experiencia, esos testimonios que muchas veces nosotros tenemos y que de pronto no se nos da como el espacio para compartirlo. Así que aproveche ahora, si en algún momento de su vida usted actuó con sabiduría, quizás sin saberlo, y luego de que todo pasó, usted se dio cuenta de que en realidad Dios le ayudó a tomar esa decisión. Hermano Gregorio, amén. Mire, siéndole bien sincero, a diario, hermano. Hay ocasiones que, por ejemplo, por el tema de mi trabajo, llega gente no en muy buenas condiciones, algunos drogados, otros ebrios, y me han dicho hasta de que me voy a morir. Y lo único que le pedí a Dios, Señor, dame fuerza con este hijo del diablo, porque conmigo me han dicho de todo, y uno por un tema de su familia que hay detrás, hay veces que uno se frena, pero no me ha faltado nada por escuchar en un calabozo, nada, hermano, y gracias a Dios Él me da la fuerza y en este caso el dominio propio para que sea triunfante Dios, hermano, porque a la final esa persona viene con un sinnúmero de potestades. Amén, así es. Estamos hablando de temas espirituales, ¿no es cierto? Sí, amén, esa gente que tiene tremas, cadenas de droga, alcoholismo, viene con un sinnúmero de cosas. Y si yo caigo en el juego de él, el triunfo es del diablo. Así que gracias a Dios he podido salir airoso y espero, si Dios lo permite, en el nombre del Señor Jesucristo, que así sea por los años que me quedan. Si es que la salud da. Con la ayuda de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, entonces ya de esta manera vamos cerrando entonces este segundo don, que es el don de la palabra de sabiduría, entendiendo que es o que nos guía, amén, que guía la conducta del hombre en cada situación. Pudiéramos incluso decir que es un don de orientación, porque nos permite entender cómo proceder ante una circunstancia. A través de este don podemos también descubrir o entender un poco el plan de Dios para nuestra propia vida. Amén. Muchas veces hablamos de que Dios tiene un plan para nosotros y le pedimos al Señor que haga su plan en nuestra vida. Entonces, a través de la sabiduría nosotros podemos ir comprendiendo parte de ese plan que Dios tiene para nuestra vida personal. Amén. Incluso también pudiera ayudarle a entender parte de ese plan que Dios tiene con la vida de otra persona. ¿Por qué no? Amén. Bien, hermanos, como lo leímos en Proverbios capítulo 2, anteriormente lo leíamos, porque Jehová da la sabiduría, es Dios el que da la sabiduría. Así que si no hay ninguna otra pregunta con respecto a este don, vamos a proceder al siguiente. No sé si alguien tenga alguna duda. Recuerde que usted puede participar en cualquier momento. Levante la mano por allí para saber que quiere decir algo. Siéntase libre de participar sin ningún inconveniente. Amén.
Perfecto. Hermano Jackson, si Amén. que es posible, solamente para el término de la clase, porque si no se los va a ir nuevamente el tiempo en este don. Si Salomón tuvo el don, ¿no es cierto?, de sabiduría, ¿por qué él hablaba de una muerte física y no pudo ver más allá referente al tema espiritual, haciendo alusión de que decía que los muertos nada saben lo que pasa debajo del sol? Pero eso no me la conteste ahora, sino al final, porque si no los vamos a quedar pegados en esa respuesta. Sí, sí, amén. Si entramos allí, entonces empezamos a hablar de Salomón, imagínense. Amén. Avanzamos entonces al siguiente don espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios que nos permite estar, amén, hablando acerca de estos temas tan importantes para nuestra vida espiritual. El tercer don que vamos a mencionar es el don de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Quisiera escuchar alguna participación corta acerca de qué es discernimiento. ¿Qué entiende usted por discernimiento? Hermano Gregorio. Mira, yo le voy a explicar lo que yo entiendo por mis propias palabras. Al escuchar discernimiento se me viene a la mente como algo verídico o no. Eso es lo que se me viene a la mente al escuchar discernimiento, de poder discernir, de poder descifrar, de poder descubrir. Como Correcto. esas palabras se me vienen a la... Amén. Perfecto, hermano Gregorio. No sé si alguien más quiera aportar a esto, que entiende con su propia palabra por discernimiento. Amén. Hermano Brian. Si quería seguirle, Pablo, yo. No, dale, que ya tienes la palabra. Solamente la palabra discernimiento. Amén. Para mí es una especie de colador. También una especie de división, de poder o clasificar en cada área las cosas. En este caso, en distintos contextos, que poder clasificar las ovejas de las cabras, de las vacas, poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues, en realidad es un colador, una clasificación de las cosas. Amén. Hermano Ezequiel. Amén. Amén, ahí sí. Amén. Me sumo a las palabras del hermano Gregorio, y esa palabra precisa, que es descubrir. Que cuando se descubren las intenciones del corazón, por ejemplo, cuando se descubren las intenciones del corazón de una persona, cuando se descubre el espíritu o el ánimo con la que la persona está, o si incluso hay un espíritu de error o algún espíritu demoníaco actuando en alguien o algo. Y añado esto también a una pregunta. También añado una pregunta aquí. ¿Los ángeles tienen discernimiento? ¿O es un don solamente para nosotros? Porque estaban todos los hijos de Dios adorando a Dios. Bueno, estaban reunidos y solamente Dios descubrió al diablo. Dios lo descubrió. ¿Qué haces aquí?, le pregunta. Y el diablo le responde, bueno, Lucifer le responde: vengo de andar por la tierra, de rodear la tierra y andar por ella, le dice. Amén. Pero el punto es eso, que los ángeles no lo vieron. Eso, bendiciones. Amén. Con respecto a esa pregunta, creo que la vamos a dejar para otro día también. Esas preguntas son bastante buenas, pero llevan tiempo también conversarlas. Amén. Igual, si, por ejemplo, si quisiéramos entrar en ese tema, también los ángeles que se dejaron engañar, amén, antes de que se revelaran esa tercera parte de ángeles,
Amén. Fíjense que por allí también entonces pudiéramos hablar acerca de ello. Amén. Pero sí, ciertamente la palabra discernimiento tiene que ver con eso, hermanos. Cada uno de lo que ustedes mencionó está bien acertado acerca de discernir. Cuando nosotros hablamos del don de discernimiento de espíritu, amén, esa es una gracia que proviene de la presencia del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, en nosotros. Esa gracia, ese don de discernimiento de espíritu proviene directamente del Espíritu Santo en nosotros. Asimismo como los 9 dones que estamos tratando en esta primera saga, por decirlo así, porque no sería primera parte, porque ya estamos en la tercera parte. Amén. Pero estos 9 dones espirituales, ya lo habíamos mencionado en la primera parte, que es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para poder, amén, para que ese don pueda actuar en nosotros. Y este discernimiento de espíritus es uno de ellos. Proviene de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, de nuestra unidad con nuestro Dios, de nuestra comunión con nuestro Dios, de nuestra relación con Dios, a través de la oración, su oración personal, íntima, esa que nadie ve, esa que es suya sola con su Dios, de esa oración estoy hablando. De allí, de esa relación con Dios proviene, amén, este bello don, que es el don de los discernimientos. Amén. Así como ese mismo Espíritu nos da la sabiduría, nos da la ciencia, amén, etcétera, 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 también nos da el discernimiento de los espíritus. Este don espiritual, amén, que nos permite distinguir, que nos permite examinar. Son 2 palabras que también vamos a anexar a lo que dijeron mis hermanos. Distinguir y examinar. No solamente los espíritus, sino las personas. Mi hermano Ezequiel dijo algo relacionado a esto. Examinar a las personas, si es que en esa persona está obrando algún espíritu. Amén. Este don espiritual, que es discernimiento de espíritus, tiene que ver directamente con esto. Mi hermano Jefferson estaba por allí levantando la mano. Amén. Bueno, allí tendría que ver si era un acto pecaminoso, hermano Jefferson. Si habían espíritus contrarios, espíritus demoníacos actuando allí en esas personas en ese momento. Si era un acto de pecado, pero obviamente allí habían espíritus contrarios operando. De lo contrario, pues quizás sería otra cosa, mi hermano Jefferson. Tiene que ver con eso. Donde estén operando espíritus contrarios, donde estén operando espíritus demoníacos, el Espíritu Santo que está en nosotros de alguna u otra manera nos hace sentir eso. De hecho, no sé, yo creo que a usted le ha pasado que ha estado en algún lugar y apenas usted entra, usted siente como una presión, usted siente como una presencia. Amén. Eso también es el Espíritu Santo como que diciéndote o haciéndote sentir que allí hay presencia maligna. Amén. O incluso que los pelitos de los brazos, como quien dice, los brazos se te ponen piel de gallina, se erizan como tal. Es porque el espíritu que hay en ti te está dando a entender que hay presencia maligna en ese lugar. Es muy diferente a cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos adorando a Dios, donde hay 2 o 3 allí adorando al Señor, reunidos en su nombre, que allí está Dios presente, glorificándose y manifestándose de una forma tan hermosa. Usted sabe que es la presencia de Dios, pero cuando usted va a otro lugar, cuando usted pasa por otro lugar, cuando usted entra en otro lugar, usted sabe que esa presencia que usted está sintiendo no es de Dios, es otra cosa. Amén. Y el don de discernimiento de espíritu lo que hace es eso, hermano Jefferson, es lo que te permite examinar a una persona y saber si en esa persona hay espíritus contrarios operando allí en esa persona. Amén. Esa interacción que hay con las personas, amén, a través de esa interacción que hay con otra persona, el espíritu que hay en ti se va a manifestar y te va a decir, mira, esta persona te está hablando cosas extrañas, esta persona no viene de parte de Dios, esta persona quizá es otro espíritu que está operando en él. Te lo hace sentir cuando el espíritu, amén, o cuando el don de discernimiento de espíritus obra en ti, te permite examinar eso y discernirlo. Es decir,
entenderlo, entender que no es de Dios eso que está operando allí, hermano Gregorio. Hermano Jackson, Amén. mire, se me vino a la mente cuando ya era un niño. Me acuerdo que andaba acompañando a mi madre en la iglesia y hubo una ocasión que sentí miedo en la iglesia. Amén. Y lo que he sacado por deducción, que la presencia de Dios no tiene por qué generar miedo, entendiendo que si yo veo una situación puntual, ¿no es cierto?, una manifestación del Espíritu Santo, hay un pecado imperdonable que es blasfemar el Espíritu Santo, y yo en estricto rigor debería guardar mi paz. Pero sentí miedo, hermano Jackson. En una ocasión sentí miedo. Amén. Amén. Sí, ciertamente, ciertamente es así, hermano Gregorio. Dios no produce miedo, sino temor. Es diferente. El miedo, digamos que hay dos tipos de miedo. El miedo temor, miedo terror o pavor. O sea, la presencia de Dios nunca va a generar en nosotros terror o pavor. Tal vez sí temor. Por ejemplo, Isaías dijo, ¡ay de mí! Amén. Exclamó, quizás con asombro, con miedo. Amén. Con temor. ¡Ay de mí! Porque siendo pecador he visto. Amén. Dijo Isaías. Es muy distinto a un terror como tal. Miedo de terror o pavor. La presencia de Dios no debe o no va a producir en nosotros jamás miedo en ese sentido, hermano Gregorio. Mi hermano Ezequiel. Puede ser miedo a lo mejor a lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando en el Éxodo, cuando se apareció Moisés, Moisés tuvo como temor. Y el pueblo también, me acuerdo que el pueblo también, cuando se presentó Moisés con las tablas de la ley, cuando vieron a ese Dios, cuando vieron la manifestación de Dios, El rostro de tuvieron Moisés. miedo. Sí, tuvieron espanto. Claro, Dios no debe causar miedo al cristiano, a nosotros. Pero me parece que al incrédulo, al impío, que huye sin que nadie lo persiga, me parece que al ateo, me parece que probablemente aquel que no ve cosas sobrenaturales. Por ejemplo, hay personas que no están acostumbrados, por ejemplo, las manifestaciones de lenguas. Y sobre todo en las iglesias tradicionales, les da como miedo. Les da como miedo porque no están acostumbrados. Puede ser. A lo mejor estoy equivocado. Puede ser eso. Amén. Sí, también puede ser que quizás fue la primera experiencia, porque el hermano Gregorio comenta que estaba joven, que estaba niño, pequeño. Quizás fue la primera experiencia y por eso causó ese impacto, amén, de miedo o de asombro, más bien, por ser la primera vez que tuvo ese encuentro quizás. Pero también pudo haber sido, el hermano Gregorio, también pudo haber sido otro espíritu que estaba manifestándose allí. Amén. Bien. Porque también es cierto y nosotros entendemos que los demonios no resisten la presencia de Dios. Y si es un lugar que es santo, donde se está manifestando el poder de Dios, los demonios tienen que huir. Quizás usted, con tanta sensibilidad, siendo un niño, quizás pudo sentir también algún espíritu contrario manifestándose. Amén. Entonces pudo haber sido, o sea, pudieron haber sucedido varias cosas. Hermano Brian. Bueno, compartir más que nada una experiencia igual, no sé si decirlo discernimiento de espíritu, pero al menos me pareció extraño que yo una vez fui a una iglesia
trinitarias, por decirlo así. Amén. Ya yendo que en la iglesia del nombre, pero fui porque un familiar que tengo asiste allí y quise entregar el mensaje de cierta forma. Entonces cuando me presenté en la reunión que tenían ellos, estas personas siempre resulta que en la Trinidad creen en las personas que se levantan y danzan y empiezan como a profetizar, se supone. Amén. Y te sacan para adelante. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba en medio de la reunión y se levanta una mujer y me toma y me lleva para adelante. Y yo y me pidieron que me arrodillara. Entonces, ¿qué hice yo? En mi corazón dije, ya, yo me voy a arrodillar ante ti, Señor. Ante Dios, obviamente. Y empecé a orar, pero sin pronunciar una sola palabra, sino que oraba en mi interior, en mi corazón. Y esta persona estaba intentando hablarme, pero cuando yo simplemente oraba. Y resulta que me empezó a tratar de hacer callar y me decía que me callara, pero yo no pronunciaba ni una sola palabra, sino que oraba en mi corazón como le comentaba anteriormente. Entonces esa experiencia fue bastante extraña porque a menos que haya un espíritu oyendo lo que yo estoy diciendo en mi interior, no sé, me parece extraño que me haya hecho callar sin yo decir alguna cosa. Eso. ¿Y estabas reprendiendo, hermano Brian? No exactamente, estaba orando a Dios porque no estaba seguro si estaba bien arrodillarme en ese lugar donde estaba, aunque sí en mi corazón yo dije que me arrodillaba ante Dios. No estaba seguro si la decisión que tomé era la correcta. No sé si me entiende. Sí. Bueno, amén. El Espíritu en nosotros es el que nos hace sentir, amén. Y dependiendo de cómo usted se sienta, usted va a saber si está bien o el entorno en el que estamos está mal. Amén. Bienvenido, hermano Carlos Pardo, amén, a esta reunión. Estamos hablando acerca de los dones espirituales. Mi hermano, quiero compartir la oportunidad a mi hermano Gregorio, amén, que quiere decir algo. Hermano Jackson, entendiendo que estamos hablando de dones, ¿cuál es su punto de vista referente al tema de la danza? Justamente lo que está armando el hermano Brian. Brian, ¿no es cierto? ¿Así se pronuncia? Sí, el amén. hermano Brian. O lo dejamos al último, No, bueno, la danza es bíblica. La danza, si el Espíritu te hace danzar, también tú que tienes el Espíritu, tú también puedes discernir si una persona está danzando en verdad en el Espíritu o está danzando en la carne. Amén. Tú también puedes discernir eso, puedes ver eso. Porque hay personas que dicen que danzan en el Espíritu, pero en realidad tú los miras y llevan una sincronía con la música, y si la música se para, se paró la danza también. Entonces hay cosas que también tú vas evaluando, tú vas viendo si en verdad es el Espíritu el que te hace danzar, tu danza, haya música, no haya música, al tiempo de la música o al contratiempo de la música, porque tú estás danzando es por el Espíritu, no por la carne. Amén. Hermano Ezequiel. Tomando esas mismas palabras, yo veo a alguien danzar en el espíritu si es real o no. Amén. Es tan importante el don del que estamos hablando nosotros, porque somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Yo lo creo así. Pero resulta que nosotros, nuestros líderes, sobre todo nuestros pastores, es tan importante que lo tengan, porque también podemos hacer la misma pregunta. Cuando alguien se bautiza en agua, el agua, que es material, sin embargo, la acción de bautizarse es espiritual. Amén. El bautismo es una actividad, una acción, una obra espiritual, no es material. Nace una nueva criatura. ¿Cómo saber si el hermano o la hermana se está bautizando realmente porque lo siente o porque está siendo presionada o porque está siendo obligada o porque hay una manipulación? Porque muchos, sobre todo en estos tiempos, jóvenes sobre todo, se bañan, en realidad lo toman como un baño, porque
salen y siguen igual. O sea, me da la impresión de que no se toma el peso de lo que es realmente el bautismo. El bautismo. Por lo tanto, el pastor, la persona que va a bautizar, tiene que discernir y estudiar bien a la persona y aconsejarle y para poder hacerle un discipulado correcto. Así es. Correcto a las personas. Entonces me parece que también va por ahí, poder discernir si es real o no es real, sea una danza, sea un bautismo, incluso cuando se hablan nuevas lenguas. Porque me atrevo a decir también que en estos tiempos el hablar en otra lengua, sobre todo niños, porque los niños están acostumbrados a imitan mucho los niños, imitan cuando se paran adelante, predican y hacen los mismos gestos que un predicador, hacen los mismos gestos, los mismos movimientos pero resulta que cuando crecen, los niños toman sus propias decisiones, sus propias acciones, crecen y ya son personas más adultas y actúan de otra forma. Por lo tanto, es importante discernir si realmente las lenguas son reales o no. Es importante para decir que esa persona recibió el Espíritu Santo o no. Sí, bueno, efectivamente, gracias hermano Ezequiel, efectivamente es así. Sin embargo, cuando entremos a hablar de estos dones, don de lengua, amén, y interpretación de lengua, ahí vamos a expandirnos un poquito más en esa área, pero ciertamente sí, hermano Ezequiel, es necesario que en este caso la persona que vaya a bautizar, el pastor que vaya a bautizar, pues tiene una gran responsabilidad, porque es quien está bautizando y tiene que sentir que de verdad esa persona que va a bautizar, mínimo tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque si no hay un arrepentimiento genuino, creo que el bautismo no se le está dando la importancia que tiene. Y créalo que el bautismo es muy importante. Bueno, usted lo sabe. El bautismo es muy importante. Amén. Pero antes del bautismo es necesario un genuino arrepentimiento. Y un genuino arrepentimiento es sentir dolor, sentir pena en el corazón de haber ofendido a Dios y tener el deseo y la intención de no hacerlo más. Partiendo por allí. De verdad que es interesante poder entender, amén, poder discernir los espíritus. Para mencionar algunos ejemplos, estamos todavía dentro de los parámetros de la hora, amén. Para mencionar algunos ejemplos, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, se nos habla del hombre en el huerto del Edén. Y se nos habla específicamente, y traigo como ejemplo específicamente a Eva, amén, quien no se percató de quién hablaba a través de la serpiente. Amén. Piense lo interesante de que Eva no se percató de quién hablaba por medio de la serpiente. Amén. En Mateo capítulo 16, versículos 16 al 17, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, dijo Pedro. Y Jesús glorificó, amén, glorificó al Padre porque discernió, amén, quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y eso no lo dice, no lo revela el hombre, no lo revela carne ni sangre, eso lo revela es el Espíritu. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló varón, amén. Este tipo de discernimiento viene de parte de Dios. Pero ahí mismo en ese capítulo 16 vemos un ejemplo contrario a este. En el verso 21, Pedro dice, Dios no lo quiera, Señor, esto no te va a pasar. Porque Jesús le estaba diciendo que era necesario que él sufriera, que él padeciera y que muriera en la cruz. Y Pedro le dice, no, Señor, que Dios no lo quiera, esto no te va a pasar. Amén. La falta de fe, el deseo de agradar, de agregar el miedo, amén, dieron entrada, aleluya, al adversario, al enemigo, a Satanás, de entrar en el corazón de Pedro. Puso este sentimiento de decirle al Señor que no permitiera esto. Amén. Pero Jesús, nuestro Dios, obviamente que conoce todas las cosas, sabe quién estaba hablando.
Cuando Jesús le habla a Pedro, no dice apártate de mí, Pedro, sino apártate de mí, Satanás. Amén. Entonces, cuando en nosotros hay ese espíritu de discernimiento o ese don de discernimiento de espíritus, nosotros podemos entender cuando una persona habla por el Espíritu Santo y cuando una persona habla, amén, inspirado por alguna otra cosa. Bendito sea el nombre de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan exhorta, amén, nos exhorta a no creer en cada espíritu, sino probar a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan nos exhorta a que debemos nosotros probar a los espíritus para ver si son de Dios. Hermano Gregorio. Quería hacer una acotación referente a lo mismo. En la Biblia dice, ¿no es cierto?, si una persona profetiza y eso no se cumple, ¿no es cierto?, tenlo por, en este caso por un falso profeta, no tengáis miedo de él. ¿Y qué pasa si se cumple? Que esto va más allá si discernir si viene de Dios o no. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? Yo entendiendo que si eso se cumple, en estricto rigor, confirmaría bajo la palabra que es un profeta. ¿Sí? No sé si están de acuerdo conmigo. No necesariamente. Muy bien, muy bien. Porque ese es el tema del discernimiento que también habla del Claro. espíritu pitonizo o espíritu de adivinación. Así es. Estamos hablando del mismo discernimiento. Cuando hay ese discernimiento de espíritus, tú vas a saber si en realidad esa persona está hablando de parte de Dios o no. Acuérdate de lo que le pasó a Pablo. Amén. Pablo iba caminando y de pronto salió una mujer de la nada y empezó a hablarle, tú eres Pablo. Amén. De todas maneras, creo que eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahí está ese ejemplo claro. Cuando Pablo reprendió ese espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque Pablo tenía discernimiento de espíritus. Pablo sabía que esa mujer no estaba hablando de parte de Dios. Amén. Así que es muy, muy importante para la vida de un cristiano tener discernimiento de espíritus. Hermano Jackson, una consulta. Amén. Dentro de su punto de vista, ¿qué es lo que sería entonces más relevante para usted? ¿O un don o un fruto? Mira, en realidad... Hago esta pregunta con el único fin de que estamos buscando la evidencia, ¿no es cierto? Ya. La evidencia. En realidad, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Amén. Apartado de mí nada podéis hacer. ¿Qué le quiero decir con esta respuesta, hermano Gregorio? Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, son cosas distintas. Una cosa son los dones y otra cosa son los frutos. Los dones quizás son herramientas que el Señor te va a entregar que te ayudarán a dar fruto. Amén. Igual tú puedes dar fruto sin tener estos dones, solo que necesitas del don del Espíritu Santo obrando en tu vida para poder dar fruto. Porque si no está el Espíritu Santo en ti, muy difícilmente vas a dar frutos del Espíritu. De todas formas, este tema de los frutos lo estamos guardando para otra saga, por decirlo de esa manera, ya que mi hermano Jefferson estaba diciendo que estos estudios son mejores que las series de Netflix. Bueno, aquí también estamos por temporadas y por sagas, amén. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Son dos cosas importantes en nuestra vida, hermano Gregorio. Los dones son esas, digamos, herramientas que Dios te va a dar y a través de que tú pongas en práctica, amén, esos dones, también tú puedes comenzar a dar frutos. Amén. Vas a dar frutos. Entonces, obviamente, yo como hijo de Dios, yo anhelo primero dar frutos, porque es lo que Dios no quiere. Dios nos ha llamado para dar frutos, y Él mismo lo dijo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Yo no quiero ser cortado del Señor. Amén. Por lo tanto, yo quiero dar frutos. Pero no voy a ir más allá porque hoy no estamos hablando de los frutos. Amén. Pero sí, ciertamente los dones espirituales son súper importantes en nuestra vida. Y creo que conversando y hablando acerca de esto nos hemos estado dando cuenta de por qué. Amén, hermano Ezequiel.
Incluso me atrevería a decir que el fruto es más importante. Porque el fruto, todos lo tenemos que tener. Todos. Todos tenemos que tener Dar fruto frutos. del Espíritu. Amén. Pero el apóstol Pablo dice, ¿hablan todos en nuevas lenguas? ¿Todos profetizan? Hace una pregunta. Y claro, insiste, ojalá tuvieran todos los dones, ojalá todos hablaran en lengua, ojalá todos profetizaran. Y si le falta amor, ¿de qué le sirve? Entonces me da la impresión de que hace una diferencia, po. Al final lo dice, sí. Sí, sí. Al Eso final, es. al final él dice, bueno, sería como címbalo que retiñe, porque puedes profetizar, puedes hablar en lengua, pero si no hay amor en ti, entonces, y el amor es uno de los frutos, entonces ahí está la respuesta quizá más bíblica y enfática al hermano Gregorio. Amén. Pero ya cuando hablemos de los frutos, igual yo no desecho la idea de querer tener todos los dones, pero ciertamente hay que procurar dar fruto. Amén. Yo creo, hermanos, que no vamos a poder cerrar este don el día de hoy. Todavía falta conversar un poquito más acerca del discernimiento y ya llegamos a la hora, ya nos pasamos del tiempo. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, amén, por este hermoso espacio y este tiempo que hemos podido disfrutar de la palabra de Dios. Una vez más agradezco a cada uno de los presentes, hermano Gregorio, a mi hermano Gerson, que nos está acompañando también, hermano Jefferson, a nuestro pastor Ezequiel Barriento, hermano Brian, hermana Rosina, hermana Paulina, hermano Carlos Pardo, que está también conectado por allí, hermano Ezequiel, amén, y aquellos que se tuvieron que retirar también, pero que estuvieron un buen rato con nosotros, también que Jesús les bendiga a cada uno grandemente de una forma muy especial. Voy a conceder las últimas oportunidades para ya ir despidiéndonos, para ya ir cerrando en esta hora. Igual si quieren hacer alguna pregunta o acotar algo respecto al tema, también lo pueden hacer. Hermano Gregorio y después mi hermano Ezequiel. Sí, bien cortito. Delante referente a la consulta del rey Salomón, él, ¿no es cierto?, pidió sabiduría, le fue dada, pero sabiduría para dirigir un pueblo, no para conocer los secretos de Dios. Ese es un punto. Y referente a mi hermano Ezequiel, en 2 Samuel 14:17, dice, tu sierva pues dice, sea hora de consuelo a la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. Desde mi punto de vista, creo yo que un ángel sí tiene discernimiento para saber lo que es bueno o malo. Me despido de mi hermano, un shalom, que Dios les bendiga mucho en el nombre del Señor Jesucristo, que esté muy bien. Amén. Hermano Ezequiel. Amén. Muchas gracias, hermano Gregorio. Nuestro pastor estaba viajando, por eso no pudo, está viajando fue a Talcahuano con Ariel. El Ariel igual estaba conectado, pero Sí, no ha podido interactuar hoy día por lo mismo. Así que igual muy rico esto es muy edificante, sabe que es un tesoro que nosotros tenemos y que a veces hay 4 o 5, pero es el mismo espíritu, el mismo ánimo. A veces hay más, a veces hay menos, pero en la misma presencia de Dios que está aquí en medio nuestro. Yo siento al Señor Jesús aquí en mi corazón. Amén. Lo siento mucho aquí en este lugar. Y cuando no puedo estar, lo lamento mucho. Me pesa cuando no puedo estar y estudiar la Biblia, porque es algo pero impactante. Así que sigamos con esto y sigamos insistiéndole a los hermanos que se conecten, porque es maravilloso y edificante. Así que me alegro por Brian, por nuestra hermana Paulina, nuestra hermana Rosina, todos los hermanos que estuvieron hoy, por Jefferson, por Víctor Sarabia, también les saludamos, y por Carlito, por todos los que, y podamos insistir en los hermanos que se puedan también a esta hora también poder conectarse. Un gran abrazo para todos, les quiero mucho, y nos estamos viendo en los días de culto. Ya, un abrazo, bendiciones, hermanos, bendiciones. Amén. Bien, hermanos, si hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer también o algún último comentario, ya estamos finalizando por el día de hoy. La próxima semana, con la ayuda de Dios, terminamos de conversar acerca de este don,
amén, el don de discernimiento de espíritus, bendito sea el nombre de Jesús. Y luego seguiremos avanzando, amén, con el resto de los dones. Falta o correspondería el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, amén. Según el tiempo nos dé, bueno, iremos conversando acerca de ello. Bien, mis hermanos, sin más, entonces vamos a hacer una oración para quedar despedidos, recordando entonces estas peticiones que se han elevado en esta hora por mi hermano Ezequiel y por mi hermano Gregorio, para que las llevemos en oración, no solo ahora en este momento, sino en nuestras oraciones, amén, regulares o cotidianas, en nuestra relación con Dios. En nuestras oraciones vamos a estar llevando estas peticiones, hermano Gregorio. Tenga fe, tenga confianza en que si ponemos todo eso en las manos de Dios, Dios va a hacer una obra poderosa en su primo. Amén, yo lo creo de todo corazón. Si todos nos ponemos de acuerdo a orar con este propósito, Dios puede obrar. Amén. Y de esta manera hacer una obra hermosa en su primo. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos por un instante. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este espacio, por su palabra. Y poner estas peticiones delante de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios de la gloria, Padre Santo que estás en los cielos. Dios Todopoderoso, Señor Jesús, en esta tarde agradecemos, Señor, tu infinita bondad y misericordia, Padre, por darnos esta bella oportunidad de estar aquí, Señor Jesús, reunidos en tu nombre. A través de este medio, Padre Santo, quizá físicamente en distintos espacios, pero conectados, Señor, por tu Espíritu Santo, unidos a través de tu Espíritu Santo, Señor, escuchando tu voz a través de cada uno de los que hablamos, Señor, en esta tarde. Entendiendo, Señor, que tú, Dios Todopoderoso, eres quien dirige, Señor, esta reunión, quien dirige cada palabra que se habla, Señor Jesús. Por eso te damos las gracias, Padre amado. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados, Señor, que están todavía conectados en esta reunión. Ruego, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, bendiciendo, Señor, su hogar, su familia, su lugar, Señor Jesús, en el que ellos se encuentran en este momento. Ruego, Señor Jesús, también por las peticiones, Señor, que en esta hora se han presentado delante de ti. Este proyecto que va a presentar mi hermano Ezequiel el día de mañana, Señor Jesús, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, este proyecto, que seas tú dirigiendo, Señor, conforme a tu bondad, a tu amor, que seas tú, Señor Jesucristo, guiando a que se pueda dar este hermoso proyecto que es para la gloria de tu nombre, Señor, que es para tu obra, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Ruego también por el primo de mi hermano Gregorio, Señor Jesús, esta persona llamada Mauricio, Señor, que tú le conoces, Señor. Yo no sé quién es, Padre Santo, pero tú le conoces en esta hora. Desde ya lo presentamos ante ti, Señor Jesús. Rogamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú glorificándote, Señor, en su vida. Que seas tú, Señor, haciendo una obra hermosa en su vida, Señor, en su familia, Señor Jesús, en su entorno, Padre amado. Echamos fuera todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, Señor, en esta hora lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria. Ruego también, Señor, por mi hermano Gerson. Tú le conoces, Señor, su familia, Señor, sus hijos. Ayúdale, Señor. Guíale, Señor, cada día que tú le des. Dale fortaleza, Señor Jesucristo, para poder seguir adelante. Dale ánimo, Señor Jesús. Oh, bendito Dios de la gloria. Gracias una vez más te damos, Señor Jesús. Tú eres bueno y maravilloso, Señor Jesucristo. Despídanos en paz en esta hora, pero nunca de tu presencia, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo y tu palabra hagan vida en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí, aleluya. Quedamos despedidos en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Una vez más, hermanos, hermano Brian, Jefferson, hermana Paulina, que estaban todavía por aquí, hermano Carlos, hermano Gerson, un gusto tenerte por acá, gloria a Dios, esperamos pronto poder reunirnos, amén. A cada uno de los presentes, hermano Gregorio, hermano Ezequiel, siéntanse todos en esta hora libres de desbloquear su micrófono, de despedirse, no sé si quieran poner la cámara ya para finalizar, como lo quieran hacer, hermano, pero ya
quedamos despedidos en esta hora. Un gusto tenerles. Aunque estén pintados. Aunque estén pintados, hermano Jefferson. Un saludo a todos mis hermanos, Dios me les bendiga. Con la esperanza de algún día visitarles allá en Chile. Amén. Estoy haciendo mi trámite con el pasaporte en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, esperamos estar allá con ustedes en un culto de esos cultos avivados en Chile. Amén, Amén. amén. Eso es. Un fuerte abrazo. Dios abençoa. Amén, amén. Un abrazo. Bueno, mis hermanos, que estén muy Un bien, que abrazo. tengan buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios le bendiga, que estén bien. Chao, hermano. Amén, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. De